A ver, que se ponga pantaloncitos y diga, oye, sí, yo sé de ti esto y lo otro, ¿no? Y él dijo que no iba a ser tapadera de nadie. Lo peor de todo es que no solo es tapadera de los suyos, también es tapadera de los que les tiene miedo. Le faltó decir, mándenlo a la guillotina, Sí. ¿no? Él es el juez. ¿Qué es inmoral? Por eso, ¿Qué hizo inmoral? Pues cualquier cosa, ¿no? exacto. Si se levantó a las 7 de la mañana en lugar de a las 6, pues ya, inmoral. Inapropiado. Inapropiado. Sí está enterado de la situación, ¿no? Sí está enterado de lo Sí. que pasa en México. Yo no sé si no quiere hacer algo al respecto o no sabe, que no sé qué es peor. La mínima función de un Estado, de un gobierno, es la seguridad y no toma responsabilidad de ese mínimo que es la seguridad, pues ¿de qué sí vas a tomar responsabilidad? Absolutamente de nada. Ni para qué hacer la reforma constitucional, porque entonces ya él decidiría Claro. quiénes serían los jueces, tal, porque obviamente él los iba a proponer, él les diría qué decir, y entonces pues ya seríamos una dictadura. Los iban a Es elegir por así de impuesto. simple, Sí. es así de simple. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola. Estamos en Atypical TV en el programa El Ridículo de AMLO, en donde Luis Estrada y yo analizamos las mañaneras del presidente, un presidente que no reconoce que en México 7 de cada 10 mujeres son pobres. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, no reconoce pues nada, ¿no? La verdad es que Bueno, parte no de la chistes. conferencia es para eso, ¿no? Para no reconocer las cosas, ¿no? Y yo creo que esta semana hubo varios aspectos del presidente López Obrador que han demostrado lo complejo que es para él elaborar sobre ciertas ideas, tratar de seguir la misma línea de declaraciones anteriores y simplemente ya mostrar su enojo de cualquier forma, no importa si él mismo se contradice, no importa si contradice a sus compañeros de lucha de tantos años, no importa nada, es todo lo que sea para pelear, para tratar de llamar la atención de los medios de comunicación y de alguna forma mantenerse disque haciendo política, porque pues el presidente no gobierna, el presidente hace política, las conferencias son para eso y eso es lo único que hace, ¿no? Así es, y bueno, pues además de no reconocer, pues me quedé pensando en si realmente es que no sabe gobernar o sea, decimos, no sabe, muchas veces hemos dicho, no sabe ni en qué país vive, pero sí está enterado de la situación, ¿no? Sí está enterado de lo que pasa en México. Y yo no sé si no quiere hacer algo al respecto o no sabe, que no sé qué es peor. Sí, o lo informan mal, que también esa es otra opción, ¿no? Que a lo mejor no se entiende ciertos problemas y que el presidente pues simplemente los minimiza cuando son realmente muchos más complejos de lo que él quisiera o de lo que él entiende o de lo que él quisiera entender para poder comentar al respecto. Finalmente, no todos podemos hablar de todo y el presidente pues no porque sea el presidente sabe de todo o puede hablar de todo y aún así lo hace. Y ese es el tema de las conferencias, ¿no? No, y además sabemos que es un presidente que no escucha, que no se deja No. ayudar, ¿no? No Porque- le gusta aprender ya, ¿no? Más. Exacto. Sí, no le gusta aprender. Y hay varios temas hoy que vamos a platicar que tiene que ver un poco con esta actitud del presidente López Obrador. Si te parece bien, vamos a repasar qué es lo que vamos a ver hoy. Primero, un tema muy importante que son las cifras de pobreza recién publicadas por el INEGI en una encuesta y que hay una trampa. ¿Por Coneval? Sí. Por INEGI. Perdón, bueno, la encuesta de Sí, INEGI que sí, ok. también mide Coneval y que hay una trampa ahí que vamos a platicar de cómo se mide y cómo el presidente trata evidentemente de tomar lo bueno y de dejar lo malo. En segundo lugar, vamos a hablar de algunas declaraciones que hizo el presidente en específico de Enrique de la Madrid en los foros del Frente Amplio por México. Una reacción ahí del presidente que no se entiende y además pues la deja ahí a la mitad. Tercero, cómo la falta de empatía sobre los homicidios, en especial sobre un feminicidio que fue muy sonado esta semana y que el presidente pues trató evidentemente de minimizar. Cuarto, no podía faltar la reacción del presidente a los resultados en Argentina. El presidente se ha ido quedando solo entre sus amigos Los dictadores. de Argentina, de Perú, de Ecuador, de todos los que, hasta Brasil, que parecía que el presidente López Obrador iba a ser el líder, o eso creía, o eso quería,
y la verdad es que todos lo han peluceado, esa No es la tiene palabra. con qué, no llenan ¿No? los zapatos. Peluceado por todos sus amigos de otros países. Y por último, vamos a ver cómo pues hay un tema de los libros de texto y cuál es la ruta de lo que en realidad se tiene que definir, además ya pronto, de parte de los gobiernos de los estados que han decidido no entregar estos libros de texto y por qué, cuál es la razón. No es una cuestión necesariamente, como dicen, de ideología o de errores o áreas de oportunidad. Entonces vamos a ver, si te parece bien, el primer tema, que es cómo el presidente López Obrador trató de hablar de la pobreza y cuáles son las implicaciones de esto. Muy bien. Vamos a verlo. Sí, el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro. Pero ahí va a ir poco a poco, entendiéndose. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud. Bueno, hemos hablado mucho de este tema de Coneval a lo largo de la semana y pues yo creo que es mejor que tú nos expliques dónde está la trampa. Yo lo que quisiera decir antes es que, bueno, qué bueno que mucha gente ha salido de la pobreza absoluta, qué mal que tanta gente, tantos millones de personas no tengan acceso a la salud y que ese dinero que ahora tienen, ese ingreso por diferentes razones, porque fue subiendo poco a poco el salario mínimo, por las remesas y por los programas sociales, lo que vemos es pues, que las familias tienen más ingreso, no los individuos, sino que en familia Claro. Juntan más dinero y que también pues, que la clase media, bueno, que esta cantidad, estos millones de personas que salen de la pobreza, pues son todavía muy vulnerables contra cualquier choque, precisamente porque una cosa es que ya te alcance para la canasta básica, que está muy bien, lo repito, pero que no te hace ser parte de una clase media que tenga mayores beneficios en cuanto, primero, pues salud, evidentemente, que es lo que está tratando de justificar este señor, que tengas mejor infraestructura educativa, y me refiero no solamente a las instalaciones, sino también a la calidad de la educación. Ya vimos lo que está pasando con los libros de texto, y que puedas tener seguridad en la calle, que es uno más de los temas terribles que vamos a tratar más adelante. Pero si nos quieres ir explicando. No, tienes razón. Evidentemente, a ver, nunca va a ser mala noticia que más gente tenga como una mejora. Puede ser en ingreso, puede ser en otros aspectos de cómo se mide la pobreza, pero justo aquí el tema de cómo se mide la pobreza hace una diferencia. En México, la pobreza se mide de una forma, le llaman multidimensional. ¿Y qué significa esto? Que no solamente es la parte del ingreso, sino también qué tanto cuentan las personas con los servicios básicos, desde agua, electricidad y así, hasta lo que sigue en términos de servicios provistos, por cierto, por el gobierno, que es escuela, la escuela y la salud, sobre todo. Entonces, lo que acaba demostrando o lo que acaba teniendo el mayor efecto de los diferentes aspectos en los que se mide la pobreza es el ingreso. De la forma, por ejemplo, como se mide en Brasil. En Brasil, por eso decía lo de la trampa, en Brasil la pobreza se mide por el nivel de ingreso. Entonces, si de repente hay un mínimo de ingreso que implica la pobreza o que define quién está en pobreza o no, tú les das dinero a la gente, como dices, por diferentes fuentes dentro de la familia, se acumula y automáticamente suben o saltan ese umbral y entonces ya no tienes a gente en pobreza, si solo lo mides por ingreso. Entonces, parte del tema es ese salto que se da gracias a los programas sociales. Evidentemente hay un incremento. Ahora, el incremento, no se emocionen, el incremento es de 500 pesos.
500 pesos al mes. Porque evidentemente está la inflación, que esos son los choques que decías, ¿no? O sea, cómo eso puede afectar. Bueno, entonces, evidentemente en temas de ingreso hay un incremento. Y las remesas, por supuesto, que llegan dinero de otras fuentes. Pero si al mismo tiempo que incrementas el ingreso, le quitas a la gente servicios tan básicos, especialmente como la salud, olvidemos y dejemos ahorita para el final del programa el tema de los libros de texto y la educación y las escuelas que también se vieron afectadas especialmente por la pandemia. Pero enfoquémonos en salud, donde entonces, primero, la gente dejó de tener el servicio de salud como tenían con el Seguro Popular. Segundo, que la calidad de los servicios. Tú puedes decir, el servicio de salud es gratuito por parte del Estado o del gobierno, lo que sea, ok. Pero si vas y no hay camas, si vas y no te dan medicinas, si vas y no te dan cita, pues ¿de qué importa que sea gratis si no te pueden atender? Y tú te estás desangrando o estás enfermo y te mueres, en fin. Entonces, esa parte de la medición de la salud, claramente hay un retroceso. Es evidente. El presidente, tan es evidente que el presidente lo quiere minimizar y como vimos en el video, por si le quieren regresar, dice el presidente, no, eso es un error de cómo se pregunta en la encuesta. No. Bueno. Ha sido evidente que el sistema de salud está deteriorado. Y tan es así que el presidente vuelve a decir que él tiene el compromiso de que al final de su gobierno vamos a estar como en Dinamarca. Evidentemente, pues es una promesa, como todo populista, que no cumple, genera una expectativa, no la va a cumplir y de una vez anticipamos, pueden guardar este fragmento, que va a decir el presidente, yo no lo terminé, pero quien venga en mi lugar lo va a terminar en los próximos 6 años porque no nos dejaron, porque la ONU, porque las empresas farmacéuticas, ve tú a saber. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Cómo lo mides? Y evidentemente, además, es si tú de cualquier forma tienes más dinero, pero tu ingreso aumentó, pero ese dinero lo tienes que ocupar en gastos de salud que antes no usabas, pues da lo mismo. Es más, hasta seguramente pierdes. No solamente no usabas, que ahora son más caros. O tienes que pagar. Sí. O sea, antes no pagabas, ahora sí pagas. Entonces, ese dinero que el presidente les da, se lo devuelven al presidente. O al gobierno, pues, ¿no? Entonces, esa parte es la que creo que es un problema. Y es ahí donde está realmente el impacto real del aumento de la pobreza en México. Evidentemente, salieron algunos voceros a pelear el tema del ingreso y del incremento en el ingreso por encima de la inflación. Pero repito, acaba siendo una cantidad muy pequeña que se ve absorbida por los gastos en otros servicios que antes no costaban y que además son básicos para medir el impacto de la superación de la pobreza. Los programas anteriores, Progresa, Oportunidades, todos estos que conoce bien la gente, esos condicionaban el dinero a la gente con base en que demostraran que sus hijos estaban vacunados, que iban a la escuela, en fin, cumplían ciertas condiciones. Y entonces ahí es donde la multidimensionalidad o las diferentes mediciones de la pobreza se conjugan y entonces dan un panorama completo de una vida. La vida no es nada más el ingreso, y menos si tienes que utilizar ese ingreso extra en gastos que antes no tenías y que además de eso depende la vida o la muerte de las personas. No, porque además estamos hablando de pobreza absoluta, es decir, que la gente ya puede comprarse a lo mejor, o una familia, no una persona, una familia ya le alcanza un poquito más para la canasta básica, que por cierto está carísima, pero ni siquiera puedes pensar en ir a un dentista, ¿no? No puedes pensar en hacerte unos estudios. Estamos hablando básico de ir a una cita porque me siento un poco mal o me siento muy mal, lo que sea, o porque no te van a hacer análisis para ver si tienes cáncer porque no hay cita, porque no hay máquinas. O sea, la gente, los 5.4 millones que salieron efectivamente de la pobreza absoluta, ¿no? Lo único que les han dado es un poco más de dinero para comer un poco más. Nada más. Y ni siquiera se lo ha dado completamente el gobierno. Las remesas tienen un papel importante, ¿no? Importantísimo. Entonces, pues, y remesas, por cierto, que con el superpeso que tanto presume el presidente, al valer menos el dólar, pues también las remesas valen menos. Entonces,
esa pérdida también les afecta a la gente que recibe dinero de remesas. Entonces, bueno, pues la verdad es que no hay necesariamente, hay mezcla de explicaciones. No hay forma de que un gobierno, una administración como la del presidente López Obrador, que ya platicamos aquí, no ha crecido económicamente, al contrario, ha decrecido en los años que lleva, pueda generar lo suficiente para sacar a la gente de la pobreza, simplemente porque hay dinero que reparte. En alguna otra forma, en algún lugar, se demuestra que hay un hoyo, un boquete, que eventualmente ahí es donde caen todos. Bueno, y además, el número de personas que se considera clase media en México sí aumentó respecto a 2018-2020, ¿no? Pero está muy lejos de lo que era 2016. Lo que vemos también en esta encuesta es que la clase media está retrocediendo, o sea, está bajando. Sí, hay menos clase media que antes. Había una inercia de crecimiento, que esto no para porque hay un cambio de gobierno en seco, sino hay una inercia, pero empieza entonces a bajar justo con este gobierno y eventualmente esa inercia va a trascender el cambio de gobierno y hay que volverla a modificar, hay que cambiar la pendiente, dirían los economistas. Y bueno, pues así es como el presidente López Obrador quiere tratar de demostrar, a ver si le cree la gente que la pobreza está reduciéndose, cuando pues la gente lo ve todos los días. Y eso pues evidentemente tiene un impacto. Okay. Uno de estos temas que se discutieron en los foros del Frente Amplio por México es el tema de los candidatos que ya están ahí compitiendo y lo que dijo el presidente sobre Enrique de la Madrid, hijo del presidente Miguel de la Madrid, pero que se atreve, le dice, pero a la mera hora no se atreve a decirlo bien. Entonces vamos a ver cómo lo dijo y ahorita regresamos y platicamos lo que contestó. Nada. Pues él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero no voy a hablar, que es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador. ¿Y para qué me meto? No vaya a ser que los jueces ya me pusieron en la lista negra los del tribunal. Yo también los tengo ahí, en mi listita. Les tengo ahí varias. Cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral. La última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera. Lo que dije lo tergiversaron. Entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque sí son muy falsarios. Y son jueces, magistrados de consigna. De todas maneras, no hay que tocarlo porque si no, vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía. Bueno, pues habla de Enrique de la Madrid y dice, sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, hasta inmorales. O sea, él, ¿quién es para decir que está bien y que está mal? Sí, porque dice que son cosas inapropiadas, sí, no ilegales. No sé de qué estamos hablando. Sí. Seguramente si Enrique sigue adelante, lo empezará a molestar como a todo mundo. Pero lo que es increíble es que él, o sea, le faltó decir, mándenlo a la guillotina, sí, ¿no? Él es el juez de lo que le parece bien o mal. Así como ha hablado de Xóchitl, de Ciro Gómez Leiva, de Loret, de incluso, ya ni para decir nombres, de la Marea Rosa, que a todos los que fuimos nos dijo que éramos unos corruptos, conservadores, los medios de comunicación, claro, ¿no? Entonces, habla de Enrique con su propia vara, ¿no? Claro.
Y Pues, luego habla de los jueces, ¿no? Cuando él está calificando a alguien o califica todos los días con todo el poder del Estado, pero eso sí, habla de los jueces, que pobrecito de él. pero además, cuando todo lo juzga como conforme a su propio parámetro, ¿qué es inmoral? Por eso, ¿Qué hizo inmoral? Pues cualquier cosa, ¿no? exacto, Si se levantó a las 7 de la mañana en lugar de a las 6, pues ya, inmoral. inapropiado. Inapropiado, se debió haber levantado a las 6, o O a lo mejor come fruta y no garnachas. exacto, o pues no sé, quiere mucho a su familia y eso es inmoral para López Obrador. No entiendo. Y además, el decir, bueno, no les voy a decir, pues es porque obviamente no tiene nada. Es inventar con tal de descalificar y además no decir nada en concreto porque puede ser falso y entonces al decir una falsedad en nombre o acusando a alguna persona, entonces sí le puede resultar en una demanda, ¿no? Como ya ha habido. Como ya ha habido varias que pues además han sido siempre en contra del presidente. Entonces, esa parte creo que el presidente nada más trata de destacar como sea que todos los que estén en el frente son personas que él no aprueba, lo cual nos sorprende. Pero además, pues de alguna u otra forma los quiere pelucear y minimizar, como a él lo pelucean y lo minimizan, ¿no? Oye, pero además pues es muy cobarde, ¿no? Sí. Decir, ay, fulano de tal y cual es esto y es lo otro, ¿no? Protegido Sí, claro. en su palacio. A ver, que presente pruebas, que dé derecho de réplica. A ver, que se ponga pantaloncitos y diga, oye, sí, yo sé de ti esto y lo otro, ¿no? Porque si hay una cuestión ilegal, es su obligación poner una demanda. Si no, él es cómplice. Y entonces el presidente ha sido cómplice de todos los que acusa y no pone demandas. Porque si el presidente sabe y no pone una demanda, entonces él es cómplice. Y él dijo que no iba a ser tapadera de nadie. Lo peor de todo es que no solo es tapadera de los suyos, también es tapadera de los que les tiene miedo, como a ellos. Evidentemente, pues no hay forma de demostrarlo. Y la otra parte es cómo todo siempre se va a orientar a que no puede hacer nada, a que no puede poner las denuncias, a que no puede decir más, porque entonces la autoridad lo sanciona. Lo que hace la autoridad es ejercer las facultades de acuerdo con la ley, una ley que el propio presidente impulsó para que fuera aprobada y que además pues es su obligación. Las demás instituciones sí funcionan. Las demás instituciones van y castigan a quien tienen que castigar. Y aquí el tema es que estas instituciones son para el presidente una amenaza para él simplemente porque hacen su trabajo. Ese es el tema. Y así será el presidente. Va a tratar de minimizar y de afectar la forma que pueda a quienes estén en el Frente Amplio por México y eventualmente a quien quede como candidato. Definitivamente es un tema que el presidente le molesta y recordemos es el vocero de su partido en campaña. El presidente siempre está en campaña. Y mientras tanto, el gobierno sigue, el país avanza o retrocede, Más bien, dependiendo sí. cada quien como lo quiera ver. Y hay un tema que pues siempre ha estado en la mira del presidente López Obrador tratando de minimizarlo. Es todos los días se levanta con malas noticias y las busca minimizar. Y en este caso un feminicidio en León, del cual el presidente López Obrador pues claramente quiere pues que pase desapercibido lo más posible. Vamos a ver cómo atiende el presidente este problema y vamos a ver lo que ya siempre vemos en términos de su falta de empatía. Vamos a verlo. Sí. Las imágenes son muy fuertes, el apoderamiento que hace López. Sí, pero también yo lo lamento muchísimo. Estamos buscando pues, que estas cosas no sucedan y si suceden, lamentablemente, asegurar que no hay impunidad, que se castiga. Acaba de haber un caso de un joven empresario que perdió la vida en un bar. Creo que ya informó el gobierno de la ciudad. Sí, informó de que al parecer le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones. O sea, se actúa, es cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Fíjate cómo dice el presidente, ¿no? Dice, bueno, pues vamos duro contra ellos. En fin, ¿cómo no puede expresar de ninguna forma su preocupación y su real
tristeza por los hechos, simplemente tratar de minimizarlo y decir que no hay impunidad. Decir que no hay impunidad es algo como decir que los marcianos existen o no. Es algo que no se puede probar, que además el presidente no lo puede probar. No porque lo diga, ya sucede. Evidentemente es un tema, la seguridad, que al presidente no le gusta. Tiene que hablar de él una vez al mes. Para eso hay una sesión exclusiva de las conferencias que habla de esto. Pero en realidad es propaganda. No hay mejores resultados. Y lo más importante de todo, y esto tiene que quedar muy claro, el presidente puede decir que esta violencia es culpa de lo que sea, del calor, de que estamos cerca de Estados Unidos, de lo que quieras, pero de que es su responsabilidad que esto deje de ocurrir, eso sí, y evidentemente no la toma. Y si lo mínimo, la mínima función de un Estado, de un gobierno, es la seguridad, y no toma responsabilidad de ese mínimo que es la seguridad, pues ¿de qué sí vas a tomar responsabilidad? Absolutamente de nada. ¿Qué gobierno no toma responsabilidad? ¿Para qué gobierna? ¿Por qué la gente va a votar por un gobierno que no toma responsabilidad de nada? Esa es la gran incógnita. No, pero además a mí me indigna la comparación entre Milagros y el empresario No, bueno, claro. Íñigo. Es una chava que va caminando y la apuñala, alguien que además, pues, parece, ¿no? Que ni siquiera la iba a asaltar, o sea, viene ya armado para atacarla. Sí. Y esa es la realidad de mujeres todos los días, ¿no? Que las atacan en la calle. En sus casas. En sus casas. Claro, en sus trabajos. Y lo del empresario, pues, desafortunadamente también, como sea, pues, en un antro, ¿no? En donde él fue a un lugar en donde aparentemente lo drogaron, etcétera. Pero la realidad de lo que viven las mujeres en las calles, este señor, pues la verdad, no tiene, te digo, como empezamos, ¿no? O no tiene ni idea, o no le importa, o no sabe qué hacer. O las dos, ¿no? o las tres. Es indignante. Y ya vimos también el caso de las madres buscadoras, los feminicidios, lo que mencioné con esta encuesta de que 7 de cada 10 mujeres son pobres. Este señor no ha hecho nada por las mujeres, no le importan las mujeres. Y el otro día estaba oyendo a alguien que estaba haciendo un análisis sobre las encuestas que decía que uno de los puntos que más le afectó en la popularidad a lo largo de su administración, una caída fuerte, fue cuando negó la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, que pues evidentemente las mujeres en México ha sido uno de los temas que el presidente no sabe cómo lidiar, porque evidentemente, bueno, pues está educado de otra forma, no está abierto a entender diferentes formas de pensar, mucho menos un tema tan básico como este, la violación de género que pues él se declara víctima. En fin, creo que todo se demuestra cuando va en cosas concretas como esta en términos de la violencia. Y evidentemente pues el presidente va a tratar de minimizarlo todo el tiempo con tal de no cargar con la responsabilidad y el costo, que como hemos platicado aquí, es una gran oportunidad. Si el presidente tomara cartas en el asunto, si tomara la responsabilidad, sería otra cosa y sería bueno para él y para su gobierno. Pero pues vemos que sin responsabilidad no hay liderazgo y ese liderazgo que el presidente tanto presumió por tantos años sobre cómo llega a la elección del 2018, simplemente se desvaneció. Y esa imagen del presidente López Obrador va a costar para su partido en las elecciones del año que entra. Pues la verdad es que se lo merecen. O sea, se lo ha ganado. Mínimo. Lo ha buscado. Mínimo. No solamente que los saquen del gobierno, sino que los hagan responsables y que los metan a la cárcel porque las mujeres no nos merecemos esto. Los hombres yo sé que tampoco. No, nada. ¿No? Nadie. ¿Ibas a decir algo? No, de eso. Y no, tienes razón. Yo creo que a ver, los electorados, y a eso voy con el siguiente tema, los electorados saben perfectamente castigar o premiar. Y cuando los gobiernos no son lo suficientemente pues calificados, especialmente para la expectativa que generan, entonces los electores tienen la opción de cambiar. Ya después a quién se vayan a apoyar es otro tema, pero en principio el voto es un premio o un castigo. Así de básico es. Y ese premio castigo está basado en una visión hacia lo que se ha hecho, a favor o en contra, bien o mal, y la gente lo califica y lo puede entender perfectamente. Cada quien ponderará u ordenará
diferentes temas de acuerdo a sus propias necesidades, gustos, preferencias, todo. Pero en todo caso siempre es un castigo o un premio. Y creo que un ejemplo de un castigo fue la elección de Argentina, donde Alberto Fernández, que ya mejor ni siquiera se aventó a competir por la reelección, imagínate cómo estará la cosa, dijo no voy a reelegir, dejó abierta la elección y entonces ahora vemos el resultado que se da en las internas y vamos a ver después, porque también en Argentina hay segunda vuelta y todo, pero vemos el resultado de una persona que pues claramente está en el otro extremo, como si fuera un péndulo, van de un lado al otro completamente con tal de no volver a experimentar un gobierno ineficiente, pobre, malo, mal administrador. Y además, pues también la gente ya está harta. Pero vamos a ver cómo reacciona el presidente López Obrador, porque evidentemente este movimiento del péndulo ideológico en Argentina va en contra de la narrativa y de la propaganda que dice el presidente López Obrador todos los días. Y vamos a ver cómo, nuevamente, el presidente desde la conferencia trata de minimizarlo. Vamos a ver. Y de meterse en lo que no le importa. Por supuesto, claro. Vamos a ver. Cada país tiene su historia. No se pueden extrapolar experiencias. Es muy distinta la historia de México a la de Argentina, la idiosincrasia. Sin embargo, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica, porque el gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, porque le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Y por qué le dieron más de la cuenta? Porque estaban de por medio las elecciones y querían que Macri, de derecha, conservador, continuara como presidente. Entonces, no gana Macri, gana Alberto Fernández y queda una enorme deuda. Y el Fondo Monetario Internacional les dio la espalda. Primero dice, no se puede extrapolar y no se pueden comparar países. ¿Está bien? Los fenómenos no se pueden comparar. Cuando él es lo único que hace, tratar de compararse siempre y entonces hablar del clasismo y el racismo que Evo habló tanto en Bolivia, viene aquí y se lo enseña a López Obrador y empieza a hablar del racismo y el clasismo. En fin, y luego inmediatamente después dice, pues es que esto pasó porque también los conservadores, y, o sea, justo la contradicción ahí mismo, donde el fenómeno de Argentina en términos de endeudamiento ha sido pues mala administración tras mala administración, tras mala administración, tras mala administración de todos los partidos. No ha sido de uno nada más y entonces los de la derecha se endeudan y los de la izquierda sufren y lloran. No. Los malos administradores han sido de los dos partidos, por eso justo está este señor Javier Milei, que pues es un personaje que claramente va en contra de todo lo que ha pasado en Argentina, está fuera de lo que expresan los partidos en Argentina, porque claramente la gente ya está harta de uno y de otro. Cristina Fernández está en un juicio por corrupción, la vicepresidenta de Alberto Fernández. Entonces, tan mal está que alguien se endeude sin usar bien el dinero como que haya corrupción, sea de izquierda, de derecha, de centro, no importa. El presidente López Obrador evidentemente trata de salvar y de rescatar a la izquierda argentina para acusar a la derecha y seguir con la narrativa de derecha contra izquierda, conservadores liberales, donde él está del lado de los buenos, según el presidente López Obrador, sin ningún resultado. Oye, pero además, ¿quién es él para estar opinando sobre lo que los argentinos y argentinas han decidido? ¿No? Claro. Porque el gobierno
pues ellos eligieron y además en Argentina están obligados a votar. Sí, Y es entonces obligatorio. tienen que ir a votar a fuerza y ellos eligieron. Le guste o no los resultados, ¿no? Entonces se está juzgando no solamente al gobierno conservador, sino a toda la nación argentina. ¿Y por qué se mete? Si ahorita saliera un presidente del país que quieras y diga, ay, pues es que los idiotas de los mexicanos no Pues ya ha votaron pasado. por el PRI. Ha ¿no? pasado en Estados Unidos, Que cuando votaron por el opinan PAN. los gobernadores de Estados Unidos republicanos que hablan sobre la migración o que hablan sobre la seguridad, o la directora de la DEA que habla de los cárteles. El presidente se indigna y se enoja. Bueno, Entonces igual. bueno, pero entonces cuando nos dicen a nosotros no nos gusta. No, la diferencia está en que la DEA sí tiene información. Que la DEA sí sabe y es profesional. Sí, sí. Que la DEA se rifa su trabajo todos los días. La DEA no da una conferencia de prensa a diario. La DEA no se echa sus tamales y juega béisbol en sus ratos libres. Oye, y esto O de en que... el horario de trabajo. de que en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, ahorita nos los explicas, pero que él diga que México no se está endeudando también es mentira. Pues es que, a ver, ¿cómo que en complicidad? Pues, En complicidad. ¿quién paga la Dinos, deuda? sí, ¿Quién presta el dinero? Evidentemente. Además, estos organismos pues buscan evidentemente financiar a los gobiernos para que puedan de alguna forma resolver problemas de corto y mediano plazo. Si las condiciones no se dan, si el préstamo se complica, si la tasa de interés, pues eso va en función de la mala administración de los gobiernos. Es igual que una tarjeta de crédito. Si dejas de pagar, si no pagas a tiempo, pues las tasas suben, conseguir un crédito es cada vez más difícil o más caro. La mecánica es la misma. Pero, Hay que ser responsables y no son responsables. Y aquí en México, pues tenemos un déficit, ¿no? ¿Quién está financiando ese déficit? ¿De dónde saca el dinero López Obrador, el gobierno, para pagar las cosas, lo que están haciendo, lo que sea, obras, educación, lo poquito que hay de salud, lo que sea? ¿De dónde lo saca si no está entrando? Pues de préstamo. Claro, y hay que financiar. Yo creo que aquí también, y es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta, es cómo el presidente López Obrador trata de reducir las decisiones de voto a una sola causa. Sí. Ojalá y todos los fenómenos sociales tuvieran solo una causa. Se podría detectar, se arregla y listo. Pero son tantos factores. Nuestros amigos y amigas argentinos que estén viendo este programa o que conozcan a alguien de Argentina podrán tener diferentes explicaciones sobre por qué se da este resultado en esta elección. Por supuesto que es mucho más amplio que lo que dice el presidente López Obrador, evidentemente. Y ahí es donde está la gran diferencia, que el presidente López Obrador tratará, evidentemente, siempre de minimizar y todo reducirlo a, es que son los conservadores que no quieren al pueblo y por eso está pasando lo que está pasando. Y que le corresponde a ellos y solamente a ellos tomar sus decisiones. Sí, yo creo que hay un castigo, repito, eso sí, respecto de la administración anterior, es evidente y ahí está el resultado. Y donde creo que también hay un tema que el presidente López Obrador tiene que apurarse a resolver y que no está resolviendo es el tema de los libros de texto. Estamos a punto de iniciar clases y el tema no se ha resuelto y otra vez no es un tema, y ahorita lo vamos a platicar, no es un tema del contenido necesariamente, sino el proceso por el cual se llegó a ese contenido, que eso es lo que está peleándose y es una resolución que tiene que ver, eventualmente va a acabar viéndose con la Suprema Corte de Justicia. Qué barbaridad que tengamos que resolver los libros de texto en la Suprema Corte. Pero vamos a ver cómo lo dijo el presidente y regresamos para finalizar el programa. Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto
está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político, por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional, y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada, es decir, no es mayoría simple, se necesita contar con 2/3 partes de los votos. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo, porque van a haber elecciones. Bueno, varias cosas. Voy a empezar por lo último, que él quisiera que el pueblo eligiera a los jueces, magistrados, ministros. Bueno, para empezar habría que estudiar derecho. A él, como él es el juez y parte, ¿no? Porque él es el que, según su opinión, es inapropiado, inmoral, etcétera, pues imagínate cómo estaríamos. Ya ni para qué hacer la reforma constitucional, porque entonces ya él decidiría quiénes serían los jueces, tal, porque obviamente él los iba a proponer, él les diría qué decir, y entonces pues ya seríamos una dictadura. Es así de simple, es así de simple. Para que ni se le tome la molestia de la grilla, porque si lo quiere hacer, pues ya, nomás le falta tomar las armas, ¿no? Sí, claro. Mira, aquí lo que pasa es como el presidente dice primero que es facultad del gobierno repartir los libros de texto, ¿no? Pero otra vez, como no entiende bien la ley y no entiende bien el derecho administrativo, que es el que rige a los servidores públicos, como él, no entiende que algo sea facultad cuál es el alcance de que algo se diga que es facultad, que algo se diga que es obligación, que algo se diga que es una garantía que debe garantizar, en fin. Que sea facultad es porque está explícitamente puesto que tiene que hacerlo. Está en este caso la ley, el gobierno tiene que repartir los libros. Pero el tema no es, otra vez, si se reparten o no los libros, si lo que dicen los libros está bien o no, sino que el proceso por el cual se llegó a ese contenido está mal. Sí. Es parecido a lo que está peleando la ahora flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, diciendo que la Suprema Corte no puede, según la secretaria de Gobernación, no puede tumbar una ley que fue aprobada por una mayoría en el Congreso, porque dice que es una invasión de un poder a otro. Que cómo es posible que una ley fue aprobada por una mayoría sea invalidada por la Suprema Corte. Así de básico es. Y que entonces, por eso, es el mismo discurso, el presidente dice que los jueces tienen que ser electos, porque como se están escogiendo, están generando este problema constitucional. Pero aquí el tema es que todo lo han hecho con las patas, lo han hecho mal, lo han hecho equivocadamente. No, se han brincado la ley. O se la brincan o la hacen, se violan procedimientos. Entonces, no es que lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, porque se aprueba en la Cámara de Diputados, ya entonces es ley. No, está mal aprobado, está violando procedimientos que están puestos, por cierto, en la misma ley. Y entonces, pues, el pleito llega o se lleva a la Suprema Corte de Justicia, que es la que dirime la diferencia y la que determina
si es o no legal lo que se está haciendo en un poder o en otro. Para eso sirve. Es un poder dividido en 3 funciones que se llaman pesos y contrapesos, que el presidente pues evidentemente no entiende cuál es la función de una democracia como la mexicana y como otras en otros países. Entonces, cuando dice el presidente que no, lo que le toca no lo está pudiendo llevar a cabo porque está violando la ley, es realmente, y que se va contra los jueces, es porque ni siquiera se tomaron la molestia de hacer bien las cosas y tiene que venir otro poder a resolverles el problema. Porque además así es. Todo lo que haya una controversia, para eso son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, diferentes manejos de control, le llaman, de control constitucional entre poderes para que no pasen excesos. Entonces, imagínate cómo será la propaganda, 1, 2, las ganas de quedar bien con el presidente y 3, la ignorancia, tanto del presidente como de sus funcionarios, secretarios del gabinete, que tratan de aparentar que esto que está pasando es una violación a lo que los poderes tienen que hacer. El Ejecutivo repartiendo libros que no se llevó a cabo el procedimiento, o el Legislativo imponiendo o poniendo cualquier ley aunque se violen los procedimientos. Eso es realmente una falta de conocimiento y falta de destreza y negociación política. No, y además la manipulación de decir vamos a dejar de repartir los libros porque los malos conservadores no quieren los gobiernos, ¿no? Sí. Y la verdad es que, como lo acabas de explicar, se brincaron los procesos que había que hacer, los programas y planes de estudio, ¿no? El currículum de los libros de texto, les valió gorro lo que lo opinaran los académicos, los investigadores, los padres de familia. Los hicieron, gastaron un dineral, ahora dicen que 2 más 2 son 3 y quieren que todo el mundo los apruebe, pues no se puede. Y todo parte con el tema de la idea de saltarse los procedimientos, de violar la ley, no es un error, no es casualidad. Saben desde el inicio que está mal. Saben desde el inicio que no va a pasar. Saben desde el inicio que va a ser criticado por la opinión pública, por los diversos actores. Saben desde el inicio que si lo hicieran conforme la ley, no pasaría. Entonces, intencionalmente lo hacen así, violando la ley, pero entonces eso es corrupción. Para salirse con la suya. Eso es corrupción. Bueno, para intentar salirse con la suya, porque no se sale con la suya. La Suprema Corte les ha demostrado, especialmente desde hace un poco más de un año para acá, que cuando se tiene que resolver controversias, la Suprema Corte se sobrepone, a pesar de que hay 4 ministros que fueron nombrados por el presidente. ¿Qué más es lo que más le duele? Por supuesto, porque pues eventualmente ahí se observa que el presidente no tiene el control. Entonces, esto creo que es el mejor ejemplo, me parece, de cómo el gobierno ha perdido la habilidad para poder imponerse dentro de un entorno que está regido por la ley, aunque al presidente no le guste. Eventualmente, pues eso es lo que los tiene atorados y eso es lo que la llamada cuarta transformación no ha podido avanzar. Oye, y bueno, pues yo para cerrar, así empezamos el programa diciendo que pues millones de personas habían salido de la pobreza, bueno, pues y que no tienen servicios de salud, de educación, de seguridad. Bueno, pues este es un ejemplo más de la pobreza que hay en México. Ahora los niños y los jóvenes no van a tener libros de texto porque esta gente se quiso brincar las trancas. Claro. Entonces, bueno, no sé qué van a hacer porque en pocos días empiezan las clases y los niños no van a tener libros. Sí, vamos a ver cómo los estados también lo resuelven, porque si los estados deciden no repartir los libros de la SEP, entonces los estados tienen que proponer una vía que lo compense, un sustituto, y hay poco tiempo. Entonces, pues yo diría que mientras los libros que tenían que los guarden, si los tienen por ahí guardados, pues que los usen. Sí, que se reciclen. Yo tengo los míos, yo puedo donarlos. Pues puedes convertirlos en PDF, sí. No será pues mala eso, idea. Luis, creo que Sí. un gobierno que se quiere brincar la ley constantemente para hacer lo que le dé la gana es la intención de ser un dictador. Y otra vez no olvidemos que la forma de solucionarlo es el voto. Es un premio o un castigo. Así y que es. cada quien defina si esto es un premio o se merece un premio o esto se merece un castigo y cada quien votará
a favor o en contra de lo que quiera, ¿no? Y tener muy claro que porque te den un poquito más de dinero en efectivo, tu vida no hace que tengas mejores servicios obligados por el gobierno. Desafortunadamente así es. Pero bueno, ya estaremos viendo en esta semana, ya se acerca pronto la definición de los candidatos. Me parece que el presidente va a intensificar sus menciones y se va a meter de lleno en la campaña, con riesgo todos los días de que viole la ley o de que la viole sin riesgo alguno. Y pues estaremos aquí atentos desde este programa para llevarles a todos ustedes lo que dice y hace el presidente en las mañaneras. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Nos vemos la próxima semana y aquí en El Ridículo de AMLO por Atypical TV. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí el jueves para Atypical TV se la dirigí a todos los mexicanos realistas. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus familias, sus conocidos y compañeros de trabajo. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los mexicanos realistas y entre paréntesis, no a los mexicanos ilusos. Y tengo 2 prólogos. El primero, ayer después de oír la respuesta que Andrés le dijo a un periodista que le preguntó sobre la masacre de antier en Veracruz, no me queda nada más que sentir una mezcla entre repudio y vergüenza de tener un gobernante como él. Gracias a Dios que dentro de un año se va hasta su casa de la chingada. Y vamos al prólogo 2. Amigos jarochos, espero que hayan aprendido su lección con el peor gobernador en la historia de su estado. Ustedes no merecen ser gobernados por basuras. Ustedes merecen vivir mejor. Por favor, reflexionen por quién votar para el 2024. Muy bien, ahora sí, vamos con la carta. Estimados mexicanos realistas, hace 3 cartas semanales les platiqué que me fui a meditar al Himalaya con los monjes budistas. A pesar de que Dios y Confucio me medio batearon porque no me creyeron de las barrabasadas de Andrés, encontré confort con los monjes budistas. Estos monjes son de 10. Su estilo de vida no tiene nada que ver con el estilo del mundo occidental. Ellos son vegetarianos y muy sabios. Después que me puse mi toga naranja como ellos, me senté alrededor de una fogata con unos 15 monjes. Ellos no hablaban español y yo no hablaba chino. Pero como son tan sabios, sí me logré explicar. Les comenté un poco del entorno en México y los invité a hacer un ejercicio con la imaginación. Fue un ejercicio de puras preguntas basadas en los 5 años del disque gobierno de Andrés, que con mucho gusto les comparto. Empecé preguntándoles las siguientes reflexiones. ¿Se imaginan cómo sería México con vacunas para todos los niños con cáncer? ¿Se imaginan cómo sería México si no hubieran quitado Progresa? ¿Y se imaginan cómo viviríamos si nuestros hijos tuvieran las escuelas de tiempo completo? ¿Y se imaginan cómo serían nuestros hospitales y servicios de salud en lugar de las porquerías detestables de esos lugares? ¿Se imaginan cómo viviríamos sin violencia? ¿Y se imaginan cómo saldríamos a la calle con nuestros hijos y familia sin temor de que nos pase algo? ¿Y se imaginan a nuestro país con un 98% de empleo? ¿Se imaginan los enormes beneficios que tendríamos con más apoyos a los pequeños y medianos empresarios? Y al día de hoy, ¿pueden imaginarse cómo sería México con su súper nuevo y moderno aeropuerto funcionando al 100%? Aquí les tengo que platicar lo que estaba pasando en mi reunión. No me lo van a creer. Poco a poco
se empiezan a levantar los monjes y se van saliendo de la reunión. Al principio creí que iban al baño, pero no regresaban. Total, que en este momento me quedé solamente con 6 monjes. Total, no le di importancia y seguí con mis preguntas. ¿Se imaginan cómo estarían nuestros hijos y nietos con un plan educativo del siglo XXI en lugar de la basura que nos quieren imponer? ¿Se imaginan un México con un presidente sin 92 mentiras en cada una de sus mañaneras? Seguía. ¿Se imaginan un país con energía limpia en lugar de la basura de 2 bocas? ¿Se imaginan un ecosistema sano en Quintana Roo en lugar del ecocidio a la Riviera Maya? ¿Se imaginan a México con un presidente como Mid o Anaya en lugar de Andrés? En ese momento levanto la cara y ya se habían ido los otros 6 monjes. Sigo sin entender qué pasó. Amigos, Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana, sigan disfrutando Atypical TV y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muy buen día.